Buenos días. En este vídeo introducimos qué es una función matemática. La analizamos principalmente desde un punto de vista gráfico, viendo conceptos como el dominio, el recorrido, los intervalos de crecimiento y crecimiento, máximos y mínimos, etc. Empezamos. Una función no es más que una relación entre dos magnitudes, tal que la variación de una de ellas, que en general vamos a llamar variable independiente, provocará una variación en el valor de la otra, que la llamaremos variable dependiente. Vamos a ver qué quiere decir esto con una serie de ejemplos. Imagina, por ejemplo, que estamos en una montaña rusa y llevamos un pulsómetro que registra el número de pulsaciones por minuto en función del lugar y el tiempo en el que nos encontremos en la montaña rusa. Esto va a ser una relación funcional. Tenemos nuestra frecuencia cardíaca en función del tiempo y podríamos analizar gráficamente cómo va variando esa frecuencia cardíaca con el tiempo. El tiempo sería nuestra variable independiente y la frecuencia cardíaca la variable dependiente. Piensa ahora, por ejemplo, que realizamos un viaje desde Madrid hasta La Habana y estamos analizando la velocidad del avión en función del tiempo en horas del vuelo. Y aquí tendríamos representado cómo va cambiando esa velocidad en función de la duración del vuelo. Por último, imagínate que estamos tomando datos sobre cómo cambia el nivel del mar frente a la hora del día. Es decir, estamos analizando las mareas a lo largo del día en una playa. Y vemos cómo va cambiando la altura del mar con las diferentes horas. Aquí tendríamos una relación entre la altura del nivel del mar y las horas del día. En definitiva, nosotros nos debemos quedar con la idea principal de que una función no es más que una relación entre dos variables, que de alguna forma tienen que ver una con la otra. A partir de aquí vamos a analizar algunos aspectos muy importantes de las funciones. Empezamos hablando de las variables que se relacionan en una función. Ya hemos dicho que habrá una variable que llamaremos variable independiente y otra que llamaremos variable dependiente. Vamos a ver cómo diferenciar una de la otra y las características principales generales de cada una de ellas. La variable independiente, tal como su nombre nos indica, es la variable que modifica su valor de manera independiente respecto de la otra. Gráficamente siempre la vamos a representar en el eje horizontal, es decir, que en la representación gráfica siempre tendremos la variable independiente en este eje. En este ejemplo de aquí, la variable independiente es el tiempo, porque el tiempo va a pasar independientemente de la frecuencia cardíaca que vayamos marcando. En esta otra de aquí, la variable independiente serán las horas del día y también la tenemos representado en el eje horizontal. Y en esta última de aquí, la variable independiente van a ser el tiempo en horas que dure el viaje. Normalmente lo vamos a representar con la letra X, aunque si tenemos situaciones donde está contextualizado nuestro enunciado, lo podemos representar por una letra que haga alusión a la misma. La variable dependiente es la variable que va a cambiar su valor en función del valor de la otra variable. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca cambia con el tiempo que llevemos montado en la montaña rusa. La frecuencia cardíaca será la variable dependiente y el tiempo que llevemos en la montaña rusa, la variable independiente. O la altura del nivel del mar cambia con las horas del día y no al revés. La altura del nivel del mar será la variable dependiente y las horas del día la independiente. O la velocidad de un vuelo cambia con la duración del mismo. Gráficamente, como estamos viendo aquí, siempre vamos a representar esta variable dependiente en el eje Y o en el eje vertical. Y es habitual representarlo por la letra I o con la letra F de función, indicando entre paréntesis el nombre de la variable de la cual depende, X, F de X, cuando no trabajamos en un contexto concreto. Si estamos trabajando en un contexto más concreto, pues utilizaremos una letra que haga alusión a la magnitud que representa. Por ejemplo, aquí sería común, en lugar de poner una letra I, podemos poner la letra V para hablar de la velocidad, que sería la variable dependiente. O aquí la letra A para hablar de la altura, que es la variable independiente.
Una cosa muy importante. Para que la relación entre dos magnitudes sea funcional, para cada valor de la variable independiente x debe existir un único valor de la variable dependiente y. Volvemos atrás para verlo. Aquí vemos que para cada tiempo solo hay un valor de frecuencia cardíaca. No tendría sentido que para un mismo tiempo tuviésemos dos frecuencias cardíacas diferentes. O en esta otra gráfica, para cada hora del día, vemos que solo tenemos un valor de la altura a la que se encuentra el mar. Lo mismo, no tiene sentido que, por ejemplo, a las 2 de la tarde haya dos alturas diferentes del nivel del mar. O en la duración o en la velocidad de un vuelo en función del tiempo. Vemos que para cada instante de tiempo tenemos una velocidad concreta. No tendría sentido que, por ejemplo, a las 6 de las horas de vuelo tuviésemos el avión estuviese volando a dos velocidades. Por eso decimos que para que sea una relación funcional, para cada valor de la variable independiente, debe existir un único valor de la variable dependiente. Vamos a fijarnos en esta gráfica. Esta gráfica que hace así, si nos fijamos para un valor determinado del eje X, podría tomar dos valores de función. Pues esta no sería una relación funcional. Sería otra cosa, podría ser la gráfica de otra cosa, pero no de una función. O esta otra gráfica que parece una especie de parábola invertida. Si nosotros tomamos este valor del eje X, vemos que puede tomar dos valores en el eje Y. Para un mismo valor de la variable independiente tendríamos dos valores de la variable dependiente. Por tanto, esto tampoco sería una relación funcional. Estudiamos ahora cómo se puede presentar una función. Como estamos viendo aquí, de manera general en matemáticas una función se puede representar a partir de una gráfica, a partir de una tabla de datos o a partir de una fórmula matemática. Y vamos a ver cómo estas tres herramientas, gráfica, tabla de datos y fórmula matemática, están relacionadas entre sí. Una gráfica. Una gráfica siempre nos va a proporcionar una información visual e inmediata acerca de la relación entre las dos variables. En general son muy fáciles de interpretar. Por ejemplo, dice este enunciado: imagina que un parking nos cobra 5 céntimos por entrar, más 8 céntimos por cada minuto que el vehículo esté estacionado. La gráfica nos muestra la relación entre el tiempo que permanecemos dentro en minutos y el importe, el precio a pagar en céntimos. Esta línea recta de aquí nos mostraría cómo va cambiando el precio en función de los minutos que nosotros pasamos en el parque. Vemos que una gráfica siempre nos da una información visual muy fácil de interpretar y además a partir de ella podemos sacar valores de la variable dependiente a partir de cualquier valor de la variable independiente y al revés. Es decir, podemos determinar precios a partir del tiempo que llevemos dentro del parking o el tiempo que vamos a llevar en el parking si sabemos el precio que tenemos que pagar. Por ejemplo, para X igual 1 minuto, aproximadamente pagamos 13 céntimos. O cuando paguemos 5 céntimos, es porque acabamos de entrar al parking y no llevamos ni un minuto de tiempo. Además, nos va a permitir obtener otras informaciones claves en el estudio y en el análisis de una función, como son su dominio, recorrido, dónde crece y decrece, valores máximos y mínimos, parámetros que vamos a ir viendo poco a poco. También una función puede venir dada a partir de una tabla de datos. Para el ejemplo anterior, tendríamos que a los 0 minutos pagamos 5 céntimos y como después pagamos 8 céntimos más por minuto, con 1 minuto pagaremos 13 céntimos, los 5 más 8, con 2 minutos otros 8 céntimos serían 21, con 3 otros 8, 29 y así sucesivamente. Claro, si tenemos la tabla de datos, podemos representar gráficamente esos valores y pasar al análisis gráfico, es decir, que a partir de la tabla de datos podríamos tener la gráfica de la función. Y esto lo podremos hacer en la mayoría de las funciones. Y por último, una función puede venir dada también por una expresión matemática. Muchas veces es la forma más difícil de deducir una función. Pero por ejemplo, en el ejemplo que estamos hablando de un parking que nos cobra 5 céntimos por entrar, más 8 céntimos por cada minuto que pasemos dentro, la función que me relaciona el precio, que es la variable y,
con el tiempo que llevemos dentro, que es la variable x, sería esta. Y es igual a 8 por x más 5. Los 5 céntimos por entrar, más 8 céntimos por cada minuto que llevemos dentro. A partir de la fórmula matemática, podríamos hallar la tabla de datos. Dándole valores a la variable independiente, a la x, podríamos deducir valores de la variable y. Por ejemplo, cuando x es 0, x valor 0, 8 por 0 es 0, más 5, 5 céntimos, la y sería 5. Cuando x es 1, cuando llevemos un minuto en el parking, 8 por 1 es 8, más 5, 13 céntimos a pagar. Y así sucesivamente. Y como ya hemos visto, a partir de la tabla de datos, podemos construir la gráfica que nos dé la información visual de la función. Por tanto, las tres formas de representar o de ver una función están relacionadas. La fórmula matemática, la expresión matemática, la tabla de datos y su gráfica. Seguimos viendo otros aspectos importantes en el estudio de una función. Ahora vamos a ver qué es el dominio y recorrido de función. Vamos a ver qué representan estos dos conceptos. De entrada, ya lo estamos viendo en esta imagen, el dominio tiene que ver con algo que representamos en el eje horizontal, es decir, en el eje de la variable independiente. Y el recorrido con algo que representamos en el eje vertical, en el eje de la variable dependiente. Lo vemos. El dominio. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, el conjunto de valores que toma la función en el eje x. Por ejemplo, en este primer ejemplo lo vemos gráficamente. El dominio empezaría en este valor cuando nos subimos a la montaña rusa a los 0 segundos y dura aproximadamente hasta los 4 minutos y medio. Por tanto, pondremos que el dominio de la función es igual y se expresa como un intervalo. En este caso, los corchetes nos hablan de un intervalo cerrado, es decir, que incluimos el valor inicial y el final, desde los 0 segundos hasta los 4 minutos y medio. En este segundo ejemplo, el dominio son todos los valores que toma la variable en el eje horizontal, todos los valores que toma la variable independiente. Por tanto, va desde las 0 horas hasta las 16 horas. Igual lo representamos como un intervalo. Y en este tercer ejemplo, el dominio son todos los valores que toma la variable independiente, es decir, en este caso la duración del día, y por tanto va desde 0 hasta 24 horas. El recorrido. Si el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente, el recorrido es el conjunto de valores que toma la variable dependiente. Es decir, los valores que vamos a ver que toma la variable que se encuentra en el eje y. Por ejemplo, en este caso de frecuencia cardíaca, nosotros vemos que la variable y toma valores desde los más pequeñitos, que podría ser este de aquí, aproximadamente 60 pulsaciones, hasta este otro, que es el más alto, que viene a ser en torno a 140. Es decir, que puede ir desde 60 hasta 140. Lo representamos igualmente con un intervalo. En esta otra es más fácil ver que el recorrido va desde 0, que es el valor más pequeñito que toma la variable y, hasta 1000. Y en esta otra vemos que va desde aproximadamente menos 1,4 metros de altura hasta el valor más alto, que es aproximadamente de 1,75 metros de altura. Por último, en este primer vídeo de análisis de funciones a partir de su gráfica, vamos a ver cómo obtener la información gráfica o cómo interpretar gráficamente las funciones. Imagínate esta gráfica. Como ya hemos dicho, estamos relacionando la altura con las horas del día. Imagínate que nos preguntan cuál es la altura de la marea a las 14 horas. Solo tendríamos que venirnos a las 14 horas, ir hacia el eje vertical, que es lo que nos representa la altura, y ver qué valor toma. Tendríamos que responder que aproximadamente 1,75 metros. O, por el contrario, imagínate que nos preguntan a qué hora aproximadamente la altura de la marea es de 0 metros. Pues tendríamos que ver en el eje Y en qué momento están 0 metros, que sería este momento de aquí, este otro de aquí, este otro de aquí y este otro de aquí. Es decir, a las 4, a las 10, a las 18 y a las 24 horas. Vemos otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo analizábamos
cuánto íbamos a pagar en un parking por el tiempo que estuviésemos en él en minutos, y veíamos que nos sale esta línea recta a partir de una tabla de datos que teníamos. Nos decía el enunciado que pagábamos 5 céntimos por entrar más 8 céntimos por cada minuto. Y por ejemplo, si nos plantean qué precio pagaremos si estamos 8 minutos. Entonces nos vamos a la coordenada del eje X, que es donde representamos el tiempo en minutos, subimos hasta los 8 minutos y vemos que pagamos aproximadamente, bueno, 69 céntimos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo habrá estado el vehículo en el parking si hemos pagado 40 céntimos? Es decir, hemos pagado 40 céntimos, ahí, hemos pagado 40 céntimos, nos vamos a la función y vamos hasta el eje X y la coordenada vemos que nos da aproximadamente 4 minutos de tiempo. Es decir, que la gráfica de la función me permite relacionar los valores que toma la variable X con la variable Y, la variable independiente con la variable dependiente. Cualquier punto de esa gráfica me establecerá una relación entre ambas variables. Seguimos ahora analizando otros aspectos. Otro aspecto importante que debemos saber analizar en una función es su crecimiento y decrecimiento. La idea es muy sencilla. Si cuando nosotros vamos de izquierda a derecha en el eje X, es decir, en la variable independiente, la función está también aumentando, es decir, vamos hacia arriba, la función está creciendo. En este ejemplo, vemos que la función crece desde que el tiempo es 0 horas hasta que el tiempo es 8 horas. En todo ese intervalo la función está creciendo. Lo indicamos así, indicando el intervalo, poniendo dónde empieza a crecer y dónde finaliza su crecimiento. Es posible que tenga más intervalos donde crezca, pues en este caso solo es este, pues solo indicamos este. Si hubiese varios, indicamos todo lo que sea. En este caso diríamos pues que crece desde las 0 hasta las 8 horas. ¿Cuándo es decreciente una función? Pues una función será decreciente si cuando nos desplazamos de izquierda a derecha con la variable independiente, la variable dependiente va disminuyendo su valor. Entonces decimos que la función decrece. En este ejemplo, vemos que la función decrece desde que el tiempo es aproximadamente 10 horas hasta que el tiempo es 16 horas. Desde las 10 hasta las 16 horas. Y también puede ocurrir que la función sea constante, es decir, que tome siempre el mismo valor en un determinado intervalo. En este caso, la función vale siempre 1000 en el intervalo desde las 8 hasta las 10 horas. Por tanto, decimos que es constante en ese intervalo. Relacionado con el crecimiento y el decrecimiento, tenemos el análisis de los máximos y los mínimos de una función. Los máximos y los mínimos de una función, tal como nos dice su nombre, son los valores más altos y más pequeños que toma la función, que toma la variable dependiente, perdón, en el dominio de la función. Para obtenerlo, simplemente nos tenemos que fijar en dos cositas. Los puntos donde la función cambia de creciente a decreciente. Por ejemplo, si miramos esta función, donde estamos analizando el rendimiento de un aerogenerador a lo largo de las horas del día, si miramos esta función, vemos que va creciendo y aquí cambia a ser decreciente. Por tanto, esto va a ser un máximo. Si seguimos analizando, vemos que aquí va decreciendo y aquí cambia a ser creciente. Esto va a ser un mínimo. Si seguimos analizando, vemos que va creciendo y aquí cambia a ser otra vez decreciente. Este vuelve a ser un máximo. Pero además debemos estudiar los extremos de la función por si acaso ellos mismos sean máximos o mínimos. Por ejemplo, vemos que este es el valor más bajo de toda la función. Por tanto, esto es un mínimo, aunque no sea un punto donde cambie de decreciente a creciente. Es un mínimo. Este otro no lo es, ya que no es un máximo, porque no cambia de creciente a decreciente y tampoco es el valor más alto de la función. Además, los máximos y los mínimos pueden ser absolutos cuando son los más altos de todos. Este sería un máximo absoluto, que lo indicamos así, dando las coordenadas del punto, 2,7510 aproximadamente. Vemos que la coordenada de X es 2,75 aproximadamente y la coordenada de Y es 10. Este sería también un mínimo absoluto porque es el valor más pequeñito que toma la función y vemos que es coordenada de X0, coordenada de Y aproximadamente 2,6. Y después podemos tener también máximos o mínimos relativos,
que son puntos donde la función cambia de creciente a decreciente o al revés, pero que no son los máximos ni los mínimos absolutos. Por ejemplo, este de aquí sería un mínimo relativo, porque es un punto donde pasa de la función de decrecer a crecer, pero no es el valor más pequeño de toda la función, que el valor más pequeño es este. Entonces este es un mínimo relativo, que está en la coordenada x5, es decir, hora del día 5, rendimiento, esto está en kilovatios por minuto 3, estas son las coordenadas del punto, y este de aquí también es un mínimo relativo, a las 11,5 horas del día, y vuelve a ser rendimiento 3. Son mínimos relativos, repito, porque no son los valores más pequeños de la función, aunque sean mínimos, cambios de decreciente a creciente. Y este de aquí es un máximo relativo, porque es un punto donde la función pasa de crecer a decrecer. Entonces es un máximo, pero relativo porque no es el mayor de todos los máximos, que sería este de aquí, y ese se llama absoluto. Entonces este máximo relativo de aquí está en las coordenadas 8,5, 5. Y bueno, con esto acabamos el análisis gráfico inicial de una función. Vamos a ir viendo otras cositas, pero de momento esto nos ayuda bastante a entender qué es lo que es una función, cómo se relacionan esas variables y sobre todo a interpretarlo gráficamente. Espero que lo hayan entendido. Un saludo a todos y gracias.